Y empezamos diciembre, y no sé si ustedes, pero yo empecé diciembre desde noviembre. Teníamos un conflicto en casa. Ahí como que abrió los ojos y dijo, ¿qué pastor va a contar un conflicto en la casa con mi esposa? Que ya para la fecha de noviembre ella suele poner música navideña, pero este año no quería hacerlo. Y yo le puse el Grinch. ¿Se ha visto el Grinch? ¿Ha visto el Grinch? Vea esa película del Grinch. Es un personaje que no le gusta la Navidad. Por los regalos, por el consumismo, por las lucecitas, por lo que sea. Y por ahí conseguí unos cassettes viejos. ¿Todavía uso cassette? Sí, todavía uso cassette. Yo soy de la vieja escuela. Y por ahí tratando de ambientar hasta que se derrumbó el Grinch. Y ya pusimos lucecitas afuera. No tenemos un árbol todavía, pero pusimos las lucecitas, ahí nos pusimos a arreglar y poner como usted ve aquí. Quiero agradecer a Ani y a todos los jóvenes que han estado trabajando en eso. Denle un fuerte aplauso a los muchachos, por favor. Muchos colaboraron para que usted pueda ver este bonito arreglo. No tenemos árbol porque por ahí alguien dice que el árbol es del diablo y no sé qué, pero no es por eso que no tenemos árbol. De pronto en algún momento que podamos tener un arbolito bien bonito, podamos tenerlo aquí al frente. ¿Y por qué le digo esto? Porque a veces nosotros llega esta fecha y somos bombardeados. Si esto de la Navidad hay que celebrar o no. Y a mí me hizo pensar si lo que estamos celebrando es verdad o no. Y voy a pedirle que abra su Biblia en Mateo 1, verso 18 al 24. Mateo 1, 18 al 24 dice lo siguiente, leemos su palabra. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a la luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. La verdadera Navidad. Algunos dicen que es parte de una celebración de la iglesia tradicional. Y me encontré con esto. La Navidad en Israel se celebra 3 veces. Ahí está en el cuadrito. La primera, la iglesia católica romana, la celebra el 25. El contexto de la iglesia católica es que en época de Constantino, cuando el gobierno y la iglesia eran una sola, cuando la religión del Estado era el catolicismo, porque él dijo, aquí tenemos que poner a todos en cintura y todos van a hacer una sola confesión de fe.
Y yo digo, ¿será que necesitamos eso hoy día? Un presidente evangélico y diga, aquí la religión oficial es la evangélica. ¿Qué le parecería? Nosotros decimos amén. En ese entonces se hizo así. Entonces Constantino estableció, pero vamos a buscar una fecha o una celebración pagana para volverla cristiana, católica. Entonces el 25 de diciembre se celebra dos cosas: las fiestas de Saturnalia y la fiesta del sol invicto. Es una cuestión de épocas, ¿no? De épocas. Entonces ellos, vamos a quitar esa fiesta de Saturnalia, vamos a quitar esa fiesta del sol invicto y vamos a poner a Jesús ahí. Entonces el 25 de diciembre la Iglesia Católica celebra Navidad, que a propósito Navidad significa, o viene del término natividad o nativitas, que significa nacimiento. Por si acaso usted quiera encontrar la palabra Navidad en la Biblia, no está. La Iglesia Ortodoxa griega la celebra el 7 de enero. ¿Y cómo así, pastor? La movieron de lugar. Y la Iglesia Apostólica Armenia la celebra el 6. Pastor, ya me está confundiendo usted más. ¿Cuándo entonces celebramos la Navidad? ¿Cuándo entonces celebramos el nacimiento de Jesús? Y mucha gente dice, no hay que celebrar porque es una fiesta pagana, o porque es una cuestión de tradición. Y la pregunta es esa: ¿celebrar o no celebrar? Quiero que lea conmigo en Miqueas 5:2. Porque para celebrar algo hay que basarse en algo. Hay que tener una base. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nuestra celebración no tiene nada que ver con una fiesta pagana, no tiene nada que ver con una tradición, pero sí tiene que ver con una profecía que se estaba cumpliendo. Entonces el profeta Miqueas dice, en Belén va a nacer el Salvador. ¿Dónde nació Jesús? ¿Se cumplió la profecía? ¿Okay? Entonces estamos hablando de algo que fue profetizado y que sucedió. Y dice la Biblia que la profecía o el profeta, que no se cumpla la profecía, el profeta no habló de parte de Dios. Miqueas habló de parte de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque la profecía se cumplió. Eso es interesante para cualquier profeta. Y ya vamos a ver más adelante algo interesante sobre esto de las profecías, porque el contexto de la profecía en medio de esta situación del nacimiento de Jesús tiene algo muy importante que decirnos a nosotros y llamarnos la atención. Un dato interesante que escuché ayer en un video de unos pastores de Guatemala que hablaban sobre celebrar o no la Navidad, es que aquí en Latinoamérica la primer Navidad se celebró el año 1492. Y ese año es un año muy, muy importante porque usted debió haberlo estudiado en la escuela y en el colegio. ¿Qué sucedió en 1492? Cristóbal Colón descubrió lo que ellos decían las Indias, pero era
América. Y en 1492 Colón levantó un fuerte, no recuerdo si dijo en la isla de Haití, pero levantó un fuerte y allí se celebró la primera Navidad. Lógicamente en el contexto católico. Entonces tenemos dos cosas allí. La cultura, porque ellos trajeron una cultura, trajeron una religión, trajeron una manera de pensar distinta. Ellos venían vestidos y nosotros estábamos aquí desnudos. Ellos trajeron adelantos de ciencia, cubiertos, periscopio, no sé, pistolas, caballos, cosas que no habían aquí. Comida. Usted sabe que ellos trajeron comidas que hoy nosotros tenemos, alimentos, perdón, que hoy nosotros tenemos aquí, que fueron traídos desde el continente europeo que nosotros ahora comemos. Trajeron también una tradición, y no solamente la tradición, sino que la impusieron, y con esa tradición una religión. Una religión que hablaba de Dios, hablaba de Jesús, hablaba del Espíritu Santo, hablaba del nacimiento de Jesús, hablaba de la Virgen María, pero que era impuesto al garrote. Claro, porque a Atahualpa le dijeron, tú o te conviertes, y creo que se terminó convirtiendo a Atahualpa, pero igual lo mataron. Y nosotros, cuando hablamos de celebrar o no, caemos en una influencia, en una tradición, en una cultura, o hacemos una adaptación. No está mal que usted tenga un árbol de Navidad, si usted quiere tenerlo y ponerlo, si usted quiere poner las lucecitas. Pero nosotros no hacemos directamente lo que la tradición dice, porque la tradición dice que usted tiene que tener un nacimiento. Y usted tiene que poner un niño el 24 a la medianoche, así es. A la misa y todo eso. ¿Usted hace eso? No. ¿Hemos hecho una adaptación de eso? Sí. Porque nosotros ahorita sabemos que Jesucristo no nació el 25. Ya eso, usted lo sabe. Mientras veníamos caminando por aquí con mi familia, hablábamos de alguien que había puesto en las redes, sí, que Navidad es una fiesta satánica, y esa persona tiene 2 niños en edad escolar. Entonces dígale a esos niños, no hay regalo en Navidad. Yo siempre recuerdo, no sé por qué a algunos les da nostalgia, pero yo siempre recuerdo con alegría las Navidades que pasé en casa de mis padres. Y con mucho y poco, con juguete o sin juguete, con juguete caro o juguete pobre, siempre recuerdo de buena manera de niño mis Navidades. Estamos queriendo descubrir la verdadera Navidad y hay que hablar de un contexto de tiempo. Hablamos de profecías, ¿no, verdad? Vamos a Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Eso ya lo leímos, ¿no, verdad?
Y mire cómo se contrasta la Biblia. Mateo 1, Isaías 7. Incluso dice el nombre. Claro, Jesús, pero dice Emmanuel o Emmanuel, como algunos dicen. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Ahora, ¿yo celebro a Dios con nosotros? Sí. ¿Y cuándo lo celebro? ¿25 de diciembre? No. Todos los días. Dígale al que está a su lado, celebra el nacimiento de Jesús todos los días. Isaías 7, Isaías 8. Hay un término que aparece en Isaías 8. Esto se llama la ley del contexto. Leer el capítulo antes y después. Usted ya lo sabe, lo hemos predicado desde aquí. Cuando usted lee un versículo, siempre acuérdese de los que están adelante y los que están después. Ese es el contexto. Isaías 8, no le voy a hacer leer porque es largo, usa un término, Maher Salal Asbaz. Se repite como 2 veces, 2, 3 veces. Profecía de un niño, Emmanuel, Dios con nosotros. Haser Salal Asbaz. ¿Sabe lo que significa eso? Pronto vendrá saqueo y destrucción. Muchos están asustados porque las ovejas están dando vueltas. ¿Se ha visto? Los renos. Las palomas también, hay unas palomas que da vuelta y creo que se marea y se muere ahí, no sé. ¿Cuántos saben que viene algo malo? Y no soy profeta de la destrucción. Porque nosotros sabemos que estamos en los tiempos finales. Entonces, ¿me voy a asustar porque las ovejas están dando vuelta? ¿O voy a celebrar a Cristo más que nunca? Entonces, si tengo la ocasión de decirle al mundo, mira, Jesucristo nació y yo lo celebro, entonces tengo que entender, vendrán tiempos difíciles. Isaías 8. Pero terminemos con Isaías 9 para entender el contexto del tiempo. Vamos a leer estos 7 versículos. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Escuche esto. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Sabe qué? Yo los foquitos creo que son la luz de Dios. Y creo que entender que en mi casa hay una luz que está alumbrando. Versículo 3. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Cuántos tienen a Jesús como su Salvador y Él rompió el yugo del pecado en usted? Entonces, ¿tengo con qué celebrar la Navidad? Sí. Porque Dios me libertó. 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Y escuche, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén, diga. ¿Ese es el niño? Sí, ese es el niño que después creció. Y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El Señor de los ejércitos hará esto. Esto del tiempo fue para los judíos, fue para el siglo pasado o es para nosotros hoy. Esa es la verdadera Navidad, porque celebramos a Cristo. Celebramos el reino del Mesías. Isaías 11 del 1 al 9. Solo voy a leer el primer versículo, el primero y segundo versículo. Y saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago, o sea, un retoño, retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Después dice que él juzgará. Pero el profeta sigue hablando y sigue confirmando. Cuando nosotros celebramos a Jesús, celebramos su reino. Celebramos al Rey y celebramos su reino. Porque si no hubiera venido, no hubiera salvación para nosotros. Si no hubiera venido, no hubiera habido en la cruz un sacrificio por nuestros pecados. Como pueblo de Dios, nos toca a nosotros celebrar. Encontré estas frases y me parecieron interesantes. Decía, ¿por qué celebro Navidad? Y a propósito, no era una persona cristiana, alguien puso eso allí. Y me pareció interesante. Dice, celebro la ilusión. Enséñele a sus hijos que la cuestión no es el regalo, sino por qué damos regalos. Porque Jesucristo es un regalo para nosotros. Porque cuando usted da un regalo, acuérdese, lo da porque usted le interesa a esa persona, porque usted ama a esa persona. Y sea grande o sea pequeño el regalo, en el tiempo no del cumpleaños o en el tiempo no de Navidad, usted lo da por amor. De ahí que a usted le guste o no el regalo, eso ya es otra cosa. Pero ¿a quién no le gustaría el regalo de Jesús en esta Navidad? Celebro el descanso. Y esto es interesante. Los que no les gusta la Navidad o los que no les gusta celebrar la Navidad, vayan a trabajar esos días. No, van a la empresa, jefe, 25 no trabajamos, 31 tampoco. Vaya y trabaje. Pastor, es que a veces nos dan toda esa semana de vacaciones. No, usted no puede porque como no celebra Navidad, ¿para qué va a celebrar algo que usted no va a descansar? Celebra el descanso. De tanto ajetreo que tenemos a veces, ¿vale bien un descanso? Claro que sí. ¿Necesitamos descansar? Claro que sí. Celebro con mucho o con poco. Ay, es que este año no tengo el pavote. Tengo un pollito que parece gallareta. Tengo un pan de Pascua, pero sin fruta confitada, Es el pan de dulce que compramos en la esquina. La venden el mellizo. Tengo no ropa que ponerme. Mi chocolate va a ser con agua nomás, no hay leche.
aunque es rico con agua. Yo celebro con mucho, con poco. No es la gran cena, no es el precio del regalo. Celebro la luz. Se viene. Eso era para que se despierte. Celebro la luz. Por eso hay lucecitas. ¿Sabe? Antiguamente la tradición era poner un árbol de Navidad cortado de los árboles y en las ramas se ponían velas. No sé cómo no se incendiaban esas casas, pero les ponían velas. ¿Qué prefiere, la luz o la oscuridad? Yo prefiero la luz y las lucecitas. Y por último decía esta persona, celebro al Dios Emanuel, al Dios que dejó su trono y se hizo uno igual a nosotros. Porque es bonito ser el líder y estar acá arriba, ¿no verdad? Pero otra cosa distinta es cuando uno está ahí abajo. Y eso hizo Dios. Se despojó de su gloria y se hizo uno de nosotros. ¿Y cómo no vamos a celebrar eso? Que el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores venga a ser uno igual que usted y que yo. Uno que pueda sentir lo que usted y yo sentimos como seres humanos. Quiero terminar con esto. Más allá de verdadera o falsa, la Navidad es real. Porque Jesús nació o no nació. Nació, ¿no, verdad? Entonces es real, no es un cuento. Si nosotros queríamos un cuento, entonces diríamos que Jesús no nació, nunca vino. Jesús nació. Pero, ¿qué hacemos con la Navidad? Y solamente hay una manera de celebrar la Navidad. Celebrándola sabiamente. Si ve que ahí hay un bombillo, ¿ve lo que hay en el bombillo? ¿Sí ve lo que hay ahí? ¿Qué representa ese bombillo? El planeta Tierra. No se me había ocurrido antes, recién se me ocurrió. Si usted pone bombillos a su árbol y para que no le digan que es diabólico, ¿por qué no le pone a cada bombillo el nombre de un familiar suyo que todavía no conoce a Jesús? Para que cuando llegue a su casa le dice, oye, ese bombillo tiene mi nombre. ¿Por qué? Porque en esta Navidad voy a pedirle al Señor que toque tu corazón. Ya, y si no quiere hacerlo por sus familiares, póngale ahí el nombre de un país. Así se hace misiones, ¿ah? Orando primero por los países que todavía no llega el Evangelio de Jesucristo. Póngale ahí China. Se ha visto que están en conflicto hoy en China porque están con el rebrote y ya no quieren ser confinados todo el edificio, sino solamente el departamento donde hay COVID. Y la gente se está levantando y está protestando contra el gobierno, que es un gobierno comunista. Y ellos no permiten eso. Pues la gente se está levantando. Lugares donde hay conflictos, ponga ahí Ucrania. La gente le va a preguntar, ¿y por qué pones Ucrania? Porque allá están en guerra. Nosotros estamos tranquilitos aquí. Sí, tenemos nuestra guerra interna, ya sabemos la cuestión de los sicariatos, las cárceles y todo eso. Que ahora es tan temerario viajar a la ciudad, porque uno no sabe. Frente a los bloques donde vive mi suegra estaba un taxista ahí escopolaminado, 20 taxis ahí puestos para socorrer al pobre hombre que le habían pasado en un billete de a 20 escopolamina y el hombre estaba ahí desmayado. Todo por robarle. Celebre la Navidad sabiamente.
una a su familia, eleve una oración. Por más de que usted no crea o no, si el 25 no es el problema, la fecha no es el problema, es el pretexto para hablar de Cristo. Aquí nos vamos a reunir el 24 con los jóvenes para tener un momento especial para entregar canastas a la gente que no conoce de Jesús y vamos a predicarles de Jesús. Traiga sus parientes. El 25 vamos a tener nuestro programa dominical aquí. Traiga sus parientes. Es que yo no celebro Navidad, pastor, porque eso es una fiesta del diablo, el arbolito lo adoran y las lucecitas que está bien si usted cree eso, no, yo no le voy en contra de eso. Lo que sí le digo es que usted aproveche este tiempo, no para estar adorando el arbolito, ni el pesebre, ni el niño, sino para predicar de Jesús, que nació en Belén, y ese nacimiento hizo que usted y yo tengamos la gracia de la salvación. Dejemos de estar pensando en que si la Navidad es del diablo, que la fiesta de por acá, que la tradición de allá, que yo no soy católico. Deje de pelear por eso. Deje de estar viendo videos donde le dicen que sí, que el leño, que el árbol, que... Concéntrese en Jesús. Concéntrese en Él. Y use estas fechas como un motivo más para orar por nuestro planeta, para orar por nuestra familia, para orar por nuestro barrio, para orar por nuestros hijos, por la familia. Amén. ¿La Navidad es verdadera? Sí. ¿Y la vamos a celebrar? Sí. Sabiamente, como debe de ser. Amén. Vamos a orar un momento. Dígale: Señor, Señor, úsame en este tiempo de Navidad para que otros y mi familia conozcan de Jesús, aquel que nació en Belén, creció, vivió, predicó, sanó, liberó y murió en la cruz para traernos salvación. Dios con nosotros es nuestra predicación. Ayúdanos, Señor, a hacer lo posible para que muchos escuchen el mensaje del Evangelio de Jesucristo en esta Navidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.